Hola amigos, hoy en Midnight Garage vamos a estar hablando de la fabulosa historia del Mazda RX-7 y RX-8. En este episodio vamos a estar conociendo todos los modelos y respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cuánto cuesta un Mazda RX-7? ¿Cuántos Mazda RX-7 hay? ¿Qué año es el Mazda RX-7 de Rápido y Furioso? ¿Cuántos caballos de fuerza tiene un Mazda RX-7? ¿Qué motor usa el RX-7? ¿Qué pasó con el Mazda RX-8? ¿Qué costó tiene un Mazda? ¿Cuántos cilindros tiene un Mazda RX-7? ¿Cuál fue el último RX-7? ¿Qué significa RX-7? Así que si te has hecho alguna vez alguna de estas preguntas, te recomiendo que te pongas cómodo y disfrutes del video. El Mazda RX-7 es un automóvil deportivo producido por el fabricante japonés Mazda Motor Corporation entre los años 1978 y 2002. Rivalizaba con otros deportivos, tales como el Toyota Supra, el Honda NSX, la línea Nissan Fairlady Z, el Nissan Skyline entre otros. El RX-7 era un reemplazo directo para el Mazda RX-4 y todos los deportivos con motor Wankel de la gama de Mazda, con excepción del Mazda Cosmo. Podía ser biplaza o de 4 plazas, según el mercado, en carrocería coupé de 2 puertas. También hubo una versión cabriolet, únicamente disponible en la segunda generación. Para encontrar su origen, tenemos que retrotraernos a otro modelo, el Mazda Cosmo, nacido a mediados de la década de los 60, y no es que fuera su predecesor per se, pero sí que estableció algunos de los pilares fundamentales de la saga como el motor rotativo y de él, en sus generaciones posteriores. Fue a finales de la década de 1970, específicamente en 1978, cuando Mazda debutó al RX-7, un automóvil deportivo que se distinguió por poseer un motor rotativo, mismo que contribuyó a la marca japonesa a triunfar en el automovilismo. Esta influencia del RX-7 en el deporte motor se hizo sentir en el Mazda 787B con un motor de 4 rotores de 710 caballos, que trastornaron el dominio tradicional de los motores de pistón en 1990 y con su victoria en las 24 horas de Le Mans. Si bien el motor rotativo se había hecho presente en modelos anteriores, estos no tuvieron el éxito esperado, al grado que Mazda pensaba en su extinción. Sin embargo, se hizo un intento más al incorporarlo en el RX-7, sin imaginar esta nueva oportunidad que se le dio a esta clase de motor. Resultó ser todo un éxito. Esta popularidad hizo que el RX-7 obtuviera el título del auto deportivo con motor rotativo más vendido del mundo, al sumar más de 1 millón de unidades desde su debut hasta su extinción en 2002. Durante este lapso, surgieron 3 generaciones que conformaron el legado de este emblemático modelo deportivo. Existen 3 generaciones del RX-7. La primera, conocida como SA22 o FB, abarcó los modelos desde 1979 hasta 1985. La segunda, conocida como FC3S o simplemente FC, comprende los modelos desde 1986 hasta 1991. La tercera generación, conocida como FD3S o FD, se presentó en 1993 y finalizó su producción en 2002. En total se produjeron 811.634 unidades. En su primera generación, fue presentado al mundo en 1978 y lanzado al mercado en el 79, el japonés vio la luz en una década marcada por la crisis del petróleo, en la que los deportivos equipados con enormes motores de alto consumo de combustible estaban en horas bajas de popularidad y se necesitaba. El resultado fue un deportivo de 4 metros 28 centímetros de longitud, un peso que rondaba los 1000 kilogramos y un diseño llamativo que cuadraba con el estilo predominante en aquella época. Líneas afiladas que combinaban rectas y superficies curvas, faros escamoteables o el siempre acertado detalle, aunque no muy práctico, de montar los retrovisores sobre los pasos de rueda delanteros. En Europa entregaba 105 caballos y en Japón llegaría a 130 caballos, respectivamente,
con una caja de cambios manual de 5 velocidades con la que aceleraba de 0 a 100 km por hora en 8,5 segundos y superaba los 200 km por hora de punta. Su consumo era de unos 11 litros a los 100 kilómetros. Salió a la venta en Japón en 1978 antes de llegar a Europa al año siguiente. Causó un gran revuelo. Con un peso en vacío de poco más de 1 tonelada, el RX-7 ofrecía el motor 12A con 100 caballos y otro más potente 13V de 1308 centímetros cúbicos, 1,3 litros con 135 caballos, dependiendo del mercado. Gracias a la disposición central delantera del motor, el vehículo mejoró la distribución del peso y el manejo. En su debut, el RX-7 disponía del motor 12A con doble rotor de 1146 centímetros cúbicos, 1,1 litros. Y más tarde, apareció una versión turbo de 165 caballos a las 6500 RPM y un par máximo de 226 Nm a las 4000 RPM para Japón, mientras que América del Norte obtuvo el motor 13V ligeramente más grande, equipado con inyección directa de combustible. Su éxito se tradujo en 570.0 unidades producidas hasta que llegó su relevo en 1985. La evolución del modelo es clara, adoptando un estilo familiar, pero fuertemente influenciado por la etapa de finales de los años 80 y principios de los años 90. Se mantuvieron detalles como los faros escamoteables, que siguieron incluso en la tercera generación, pero se añaden otros, como la toma de aire del capó o la enorme luna trasera. Se hizo mayor, aumentando tanto su tamaño, a 4,3 centímetros, como su peso a 1.360 kilogramos y 1.400 kilogramos para la versión descapotable, utilizando motores de mayor rendimiento. Para 1985, el RX-7 obtuvo un diseño inspirado en los coupés de Porsche y una serie de mejoras de rendimiento, como el Mazda DT SS, sistema de suspensión de seguimiento dinámico y el turbocompresor. Su sobrealimentación demostró ser particularmente adecuada para motores rotativos, gracias a las características de su flujo de escape y bastante efectiva para aumentar el par a revoluciones medias. En esta segunda generación, el motor era de 1308 centímetros cúbicos, 1,3 litros, mismo que inicialmente en Europa ofrecía 150 caballos con aspiración natural, mientras que las versiones turboalimentadas generaban de 180 a 200 caballos. En su versión más potente, lograba el 0 a 100 km por hora en 6 segundos y una velocidad máxima de 240 km por hora. De nuevo, se produjo una diferencia entre lo que el modelo ofrecía en su mercado local y lo que llegaba al resto del mundo, saliendo los nipones bastante beneficiados. Mientras que allí el motor Wankel llegaba a 185 caballos, en Europa y Norteamérica había que conformarse con 150 caballos. Por suerte el modelo evolucionó y antes de dar paso a la tercera generación, llegó a entregar 180 caballos e incluso 205 caballos a las 6500 RPM en sus variantes Turbo y GT. En su tercera y última generación, que llegó en 1992, fue un verdadero automóvil de alto rendimiento. Con un nuevo turbocompresor doble secuencial, el motor aumentó la potencia a 239 caballos. Fue considerado por los entusiastas como el mejor de todos los RX-7, por su fácil manejo y su capacidad de aceleración de 0 a 100 km por hora demostrada en los 5,3 segundos, y una velocidad máxima de 250 km por hora. Si te está gustando el video, por favor deja tu me gusta, comenta, comparte y suscríbete para no perderte el próximo episodio. Puedes comentar qué modelo te gustaría que contásemos la historia en el próximo capítulo. Gracias y continuemos. Su imagen era noventera hasta decir basta, con formas mucho más redondeadas que en sus predecesores, un largo capó, extensiones en los bajos y un llamativo alerón. Redujo su longitud hasta los 4,28 metros, que combinó con una altura de solamente 1,22 metros y una anchura de 1,75 metros, consiguiendo unas proporciones muy atléticas y de perfil bajo. Redujo su peso hasta los 1.270 kilogramos, algo que benefició a las prestaciones,
así como la incorporación de un motor rotativo de 1.308 centímetros cúbicos con dos rotores, que en el viejo continente desarrollaba 240 caballos, menos que los 255 caballos, y que en su última evolución ganó 40 caballos más. Desgraciadamente, en 1996 la comercialización del RX-7 se detuvo en la mayor parte de Europa, debido a los estándares de emisión, aunque Mazda continuó produciéndolo para los mercados con volante a la derecha, aumentando su potencia gracias a una configuración biturbo hasta los 280 caballos, a las 6.500 RPM y un par máximo de 314 Nm a las 5.000 RPM. Al final, este auto dijo adiós por completo en 2002. El RX-7 compitió en varias carreras de Gran Turismo. Participó en las 24 horas de Le Mans entre los años 1979 y 1991 y el 787 Vitesse ganó esta última edición, siendo el único fabricante japonés en haber vencido en esta competición. También ganó las 24 horas de Spa de 1981, las 24 horas de Daytona en 1979 y fue campeón en la categoría TU del campeonato INSA GT entre los años 1980 y 1987. Varios RX-7 compitieron en los Super GT japonés, resultando campeón en la categoría GT300 en 2006. En Rally participó en el Grupo B, el cual apenas disputó una docena de pruebas entre 1984 y 1986 con un tercer puesto, logrado por Ingvar Carlsson en el Rally Acrópolis de 1985, como mejor resultado. En 1987, dejó de competir en dicha disciplina debido a que la FIA prohibió al Grupo B de Rally por su peligrosidad. También participó en el Campeonato Australiano de Turismos entre los años 1981 y 1984 y fue campeón en 1983. El RX-7 es ampliamente utilizado en drifting. Entre otros torneos, ganó el D1 Grand Prix en 2003. Las dos últimas generaciones, FC y FD, han aparecido en diferentes películas de acción de la saga Fast, Furious, en la que Dominic Toretto, interpretado por el actor Vin Diesel, conduce un Mazda RX-7 para ir a las carreras drag. En Fast 2, Furious, Tokyo Drift, Anlue, interpretado por el actor Sung Kang, tiene un Veilside FD color anaranjado. En el manga, Anime Initial D, aparecen varias versiones de diferentes generaciones y colores. Bueno amigos, ya que estamos hablando de motores rotativos y de los RX-7, como dejar de lado al famoso RX-8, ya que siendo de la misma marca y el mismo tipo de concepto de motor creo que debe formar parte de este video. ¿Qué opinan? Os leo en los comentarios. El Mazda RX-8 es un automóvil deportivo coupé de 4 puertas con motor central delantero, montado longitudinalmente, y tracción trasera, producido por el fabricante japonés Mazda desde el verano de 2002 hasta junio de 2012. Es el reemplazo del Mazda RX-7. Además de 2 puertas laterales tradicionales, hay 2 pequeñas traseras que se abren en el otro sentido llamadas de suicidio. Entre ambas no hay un pilar de la carrocería, sino que al abrirlas el hueco no tiene obstáculos en medio. El RX-8 tiene un motor Wankel de 2 rotores naturalmente aspirado de 1.308 centímetros cúbicos, ubicado entre el eje delantero y el habitáculo. Existen 2 versiones, una con 192 caballos y otra con 231 caballos, aunque algunas especiales en Japón ofrecían hasta 250 caballos. Tanto su consumo de gasolina como de aceite es más elevado que el de un alternativo. Al ser un motor rotativo, su entrega de par y potencia es muy lineal, lo que hace que a bajas revoluciones el par sea más bajo que en motores alternativos. Sus emisiones contaminantes son equivalentes a las de otros motores Otto y por tener menos piezas, el ciclo de mantenimiento es mayor. Las transmisiones disponibles son una manual de 5 o 6 marchas, y automática de 4 o 6 marchas. Las versiones con caja de cambios manual incorporan un diferencial de desplazamiento limitado, mientras que las automáticas tienen un diferencial común. Debido a la normativa Euro 5 de emisiones contaminantes, se ha dejado de comercializar en Europa,
ya que el motor Renesis 1.3 no era capaz de cumplirlas. Una salida a su problema son los combustibles alternativos. Mazda estaba haciendo pruebas con hidrógeno y han llegado a competir en Australia con bioetanol en la Targa Tasmania. Sin el volumen de las ventas europeas, perdía sentido fabricarlo. En cuanto a Estados Unidos, las ventas cayeron desde 2004. Las 300 unidades en inventario, stock que quedaban en América del Norte, eran suficientes para medio año al ritmo al que se vendían. No ha sido tan exitoso como su antecesor el RX-7 y no parece tener sentido para un coche que tiene un mantenimiento delicado y que consume mucha gasolina y aceite. Sin embargo, no es el final del motor rotativo, porque ya se estaba trabajando en la siguiente generación. En 2008, solamente se vendieron 25 unidades. Dejó de venderse y fabricarse en enero de 2011, terminando con 2.000 unidades limitadas en Japón, llamadas Mazda RX-8 Spirit R. Bueno amigos, este video me temo que llega a su fin. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte ningún episodio y recuerda que puedes dejar en los comentarios un modelo, una marca o alguna historia del mundo del motor en la que estés interesado saber más de una forma más entretenida. Hasta la próxima, nos vemos pronto.